Vamos a continuar con esta andadura por el profeta Jonás, amén. Así que Jonás, capítulo 1, nos quedamos en el versículo 17. Un poquito de contexto y recordar un poquito lo que estuvimos hablando. Jonás, capítulo 1, nos quedamos en el versículo 17. Último versículo del capítulo 1. ¿Cuántos tenemos ganas de escuchar la palabra de Dios? Como decía, vamos a continuar con nuestra andadura por el libro del profeta Jonás, esperando que, al igual que en los sermones anteriores, podamos salir confrontados, edificados, bendecidos, instruidos por la palabra del Señor. Las historias del mundo entretienen la mente. Las historias de la Biblia te salvan. ¿Sí? Todos aprendemos las historias del mundo. Nuestros personajes de ficción favoritos, nuestros niños, nosotros, pregúntenme por alguno, a ver si no la sé la historia. Sin embargo, son las historias de la Biblia las que te salvan, las que tienen importancia. Amén. En el sermón anterior lo dejamos justo en el momento en el cual los tripulantes, a ver si os acordamos, arrojan al profeta por la borda, ¿se acuerdan? Tras descubrir que es por su causa que se encontraban en esa situación con la tormenta. Ya estuvimos observando que después de que la tribulación usara todos los medios necesarios que tenían al alcance de su mano para salir con vida de esa situación, después de que clamaran a sus correspondientes dioses sin encontrar respuesta alguna, echaron suertes y la suerte, por voluntad y soberana voluntad de Dios, cayó sobre Jonás. Acercándose al profeta para preguntarle, Jonás, admitió que todo era por su culpa y que si querían que la tormenta se calmara y pudieran salvar la vida, que lo arrojaran por la borda. Los marineros, aunque con temor, después de otra vez intentar llegar con el barco a tierra y no conseguirlo, hicieron como el profeta les dijo, arrojándolo por la borda, y viendo como al instante en que el profeta cayó al mar, la tormenta se calmó. Aquel suceso impactante y sobrenatural provocó la muy probable conversión de la tripulación al Dios de Israel, ya que hicieron votos, sacrificios y demás. Justo después de todo esto, es que acabamos de resumir muy brevemente, nos encontramos en este último versículo del capítulo 1 y también con todo el capítulo 2, que en mi opinión son el núcleo y la parte a tener más en cuenta de todo el libro del profeta Jonás. El núcleo central de estos 4 capítulos que contienen este libro. Ya que podemos ver en dichos versículos y capítulos la soberanía, o en dicho capítulo, el capítulo 2, en este centro de este libro, la soberanía de Dios de una forma absoluta, mandando a un pez a que se tragara al profeta para cumplir sus propósitos divinos. Y al mismo tiempo podemos ver cómo, en consecuencia de ese trato extremo de Dios para con su Hijo, volviera en sí arrepintiéndose y clamando al Dios verdadero, impulsado, cómo no, por la convicción de pecado que la condición y el contexto en el cual Dios lo puso, lo impulsó en su corazón. Es por eso que decimos, sin riesgo a equivocarnos, que estos pasajes que registran el momento en el cual Jonás está en el vientre del gran pez, clamando a Dios en arrepentimiento, son los versos más importantes de todo el contenido de su libro, ya que en muy resumidas cuentas tiene que ver con el centro del libro, pero con el centro de la Biblia y con el centro de la vida misma. Porque ¿qué es Dios con la relación con el hombre? Sino un Dios que crea, que nos lo da todo, una creación que se revela, un Dios que administra y trata, castiga y reconduce, y un pueblo que se arrepiente. De eso trata la historia de la redención, de un Dios bueno
y unos hombres malos, que a pesar de todo, Dios trata con esos hombres malos para que se arrepientan. Pero intentemos analizar un poco más al detalle todos estos pasajes y darle orden a lo que en ellos encontramos. Lo primero a tener en cuenta, y nunca podemos pasarlo por alto, y estamos 24 horas del día proclamándolo, porque es vital para nuestra fe y camino, es la absoluta y contundente soberanía de Dios. Es una doctrina esencial de comprender en la Iglesia del Señor. Esto es lo que nos dice el versículo 17. Pero el Señor, así empieza, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero el Señor, permítanme hacer otra vez énfasis, pero el Señor tenía preparado. No fueron los marineros, no fue el capitán del barco, no fue la voluntad independiente de Jonás, sino la exclusiva voluntad del Omnipotente. Pero el Señor tenía preparado un pez. El Señor es el que lo tenía todo preparado, porque el Señor siempre está preparado. Y siempre tiene algo preparado para nuestro correspondiente trato. Créame que ninguno de nosotros podemos sorprender a Dios. Él siempre tiene un plan de contingencia, por así decir. Él siempre tiene algo preparado para tratar con usted. Porque antes de que usted ni siquiera lo pensara, Él ya lo sabía. Podemos ver cómo esta realidad está presente en el pensamiento y en la oración de Jonás, que veremos en breve. El versículo 3 vuelve a incidir en esta idea, y todo el capítulo en sí. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, ¿notan? Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Notan? Tus olas, tus ondas, me echaste. No es la naturaleza, no es la casualidad, no es el viento ni las tormentas, que sí, pero provocadas por tu mano, porque tú me echaste, son tus olas y tus vientos los que me azotan. Porque para Jonás, para cualquier hombre de Dios, para cualquier persona que atiende con diligencia las Escrituras, la soberanía de Dios no es algo que se pueda poner en discusión, es sí y amén. Dios es soberano. Quizá podemos encontrarnos con diferentes situaciones, ¿me escuchan bien? Con diferentes desarrollos, con diferentes manos ejecutoras que azotan y dirigen nuestra vida, pero detrás de todo está Dios con su soberanía, como un director de orquesta dirigiendo cada movimiento desde su atril y con su batuta. Dios fue el que permitió que Jonás tomara ese barco. Dios fue el que levantó la tormenta. Dios fue el que señaló a Jonás como culpable, echando la suerte sobre él. Dios fue quien mandó al pez para que se lo tragase. Y Dios fue el que compungió el corazón de Jonás dentro del pez para que se volviese en arrepentimiento. Siempre es Dios. Es Dios cuando nos trata con su abrazo para quebrantarnos y sentir su presencia, y es Dios cuando castiga. Es Dios cuando te hace experimentar su presencia, y es Dios cuando tu jefe sin ton ni son te despide. Es Dios siempre. Dios está en control de todo. Menos mal que Dios es soberano, ya que sólo así, estando todo bajo el control de su voluntad, es que llegaremos al final. El pastor Mark dice algo que me gusta mucho, me he apropiado de esa frase y la digo bastante últimamente, y es que la perseverancia de los santos, esa doctrina, la cual tiene que ver y señala con que llegaremos al final, que aquello que comenzó lo terminará, tiene que ver con la perseverancia de Dios. O
O sea, perseveramos no porque la perseverancia nazca del santo, sino porque la perseverancia es inducida por el santo. La perseverancia de los santos es la perseverancia de Dios. Y para que Él persevere en nosotros, es necesario que irrumpa en nuestras vidas, corrigiendo nuestro camino, ya sea con su mano dulce o con su brazo ejecutor. Porque para que perseveremos hasta el fin, es necesario que el Señor corrija nuestro rumbo. A veces lo hace con susurros y caricias, con consejos e instrucción, y a veces lo hace con brazo fuerte golpeándonos para hacernos entender que lo que queremos hacer no está bien. Y que por el camino que queremos transitar no es el correcto. Y que las decisiones que queremos tomar no son las apropiadas. Y cuando no es su mano dulce que nos exhorta, es su brazo fuerte que nos corrige, porque así solo perseveraremos hasta el fin. ¿Entienden esto? Gloria al Señor, que lo entienden. Es importante entender esto. Decir amén a esta verdad es importante. Si hay un detalle en la historia de Jonás que todo el mundo conoce, es que un pez se tragó al profeta, ¿verdad? A cualquier persona, ¿conoces a Jonás? Sí, el que se lo tragó un pez. Es algo que es así. Y como venimos diciendo, solo un Dios soberano puede ejecutar tales planes. Esto de que los animales, las bestias del campo, las aves de los cielos, las serpientes que se arrastran, sean herramientas en las manos del Todopoderoso, no es algo extraño y ajeno a las Escrituras, ¿verdad? Recuerden que Dios dio una orden y todos los animales y especies del planeta se emparejaron y caminaron y se metieron en el arca. Tal cual el número del Señor que Él dictaminó. ¿Entienden esto? Unos no recibieron la orden y los que recibieron la orden buscaron a su pareja, vámonos para el arca, y subieron para el arca. Porque Dios es soberano sobre los animales. Recuerden que Dios ordenó que unas serpientes ardientes fueran su mano ejecutora para con Israel en el desierto y les mordiesen por causa de la desobediencia. Ves y muerde, y la serpiente no tenía otra cosa que hacer que ir y morder. Recuerden que fueron unos cuervos que alimentaron al profeta trayendo carne en medio de sus picos, y aunque fueran carnívoros y carroñeros, se aguantaran el filete en la boca porque no era para ellos, sino que la orden era alimentar al profeta. E incluso Dios soberano puso voz en una burra para exhortar y corregir a un profeta desobediente. Porque Dios es soberano también sobre los animales, porque Dios no es solo Señor de los mares, sino que todo lo creado le pertenece. Por eso a Él le da igual decirle a una tormenta, levántate o párate, decirle al sol, sal, que decirle a un animal, ves y trágate a un hombre. Es lo mismo, es como el respirar para Dios. Porque es Dios con quien estamos tratando. ¡Aleluya! ¡Amén! No obstante, aunque conocemos que todo parte de la soberanía de Dios, es indiscutible que a cualquier persona que se encuentre con estos textos, incluidos nosotros, no nos deje impactados de esta impresionante historia y suceso, ya que nos encontramos a un hombre engullido por un gran pez que lo lleva a las profundidades del mar para vomitarlo 3 días y 3 noches después en tierra. Ojo con la historia. Se ha intentado, no sé si ustedes estos lo saben, se ha intentado contestar a la pregunta si es posible que un ser humano pueda sobrevivir dentro de un pez por 3 días y por 3 noches. Se ha intentado porque la ciencia es lo que intenta hacer, darle a veces una explicación lógica y científica a los sucesos bíblicos, y en ocasiones es verdad que se pueden explicar científicamente, pero en otras es imposible, porque Dios rompe la matemática y la ciencia para hacer lo que le place. Por tanto, aunque se ha intentado explicar este suceso, la respuesta es clara. Es totalmente imposible que un ser humano sobreviva a tal suceso y acontecimiento.
Aunque les parezca sorprendente, han habido casos a lo largo de la historia de hombres que han sido engullidos por diferentes tipos de peces de gran tamaño. ¿Lo sabían esto alguno? En la mayoría de los casos, estos hombres fueron descubiertos ya muertos cuando pescaron un gran pez, abrieron su estómago y vieron restos de humanos dentro del vientre de un gran pez. Y en algunos pocos casos han habido testimonios de personas que han sido engullidas por un pez y han sobrevivido para contarlo. Pero todos tienen en común que el periodo de tiempo que pasaron dentro del gran pez fueron apenas unos minutos, y en esos breves minutos o segundos que pasaron engullidos, casi mueren. Por tanto, concluimos que lo ocurrido con Jonás dentro del pez, como es obvio, es algo completamente supeditado a lo sobrenatural. Ya que Dios, escuchen bien, acomodó las condiciones del interior del pez, acomodó las condiciones del metabolismo de Jonás para que pudiera estar en esa situación por un periodo de 3 días y 3 noches. Dios reestructuró por ese periodo de tiempo tanto el interior del pez como la condición física y anatómica del profeta para que pudiera sobrevivir. Lo protegió dentro del pez. No sabría decir si los 3 días y las 3 noches fueron el tiempo que Dios requirió para que Jonás volviera así lo dictaminó. O quizá fue el tiempo que Dios determinó para que se ajustase a lo que iba a ocurrir en un futuro con nuestro Señor Jesucristo y el tiempo que permaneció sepultado. Quizá lo más posible es que esta elección de tiempo aplique a ambos casos y a ambas situaciones. Dios lo dejó durante ese periodo de tiempo para cumplir sus propósitos en él. Quizá en un día no se arrepintiera, en 2 tampoco, y necesitaba 3 para volver en sí. Y al mismo tiempo lo dejó durante ese tiempo para que se ajustara a la perfección con todo lo que iba a ocurrir con su amado Hijo años después, que iba a estar sepultado por 3 días y 3 noches en el sepulcro. Propiciando así algo maravilloso, que la historia del profeta Jonás quedase por perpetuidad vinculada al Hijo de Dios. Aleluya. Como vamos diciendo de continuo, porque de eso trata este sermón y esta historia de la soberanía de Dios y del arrepentimiento del hombre. Como vamos diciendo de continuo, los planes de Dios, todas y cada una de las decisiones que toma, no están hechas porque sí. Dios no hace las cosas porque sí, sino que tienen un propósito concreto, en este caso, tratar con un hijo descarriado. Espero que sin necesidad de decirlo todos nos pongamos en la piel de Jonás. Tratar con un hijo descarriado. Dios orquestó absolutamente todo. Dios orquestó absolutamente todo, dando órdenes a los mares y a los peces para hacer volver en sí al profeta. Y como siempre, todo lo que Dios se propone, lo cumple. Voy a decirlo otra vez y espero que no se distraigan, porque es una verdad absoluta que debería toda la iglesia decir amén. Todo lo que Dios se propone, lo cumple. Amén. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Entonces, ¿escuchan? Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del gran pez. Regresemos por un momento a la escena con el profeta Jonás dentro del vientre del gran pez. Si lo piensan por un instante, no es una escena apta para claustrofóbicos, y quien lo padece la entiende. No es apta para claustrofóbicos. Olvídense de la escena de Gepetto y Pinocho en el vientre de la ballena, que dentro de la ballena había un barco y pescaban y después encendían un candil de esos y se ponían a cocinar el pescado. Olvídense de esa escena de Pinocho. Lo que tenemos delante es un hombre dentro de un pez
y a su vez este pez en las profundidades del abismo. Una escena absolutamente extrema y agonizante. Pero esa experiencia, esa situación extrema, esa sensación de que vas a morir por causa de tu desobediencia, es lo que permitió que en la vida de Jonás llegara ese entonces. Solo por medio de ese extremo llegó ese entonces. Solo entonces es que Jonás clamó. Solo estando en esa situación extrema, es que Dios le devolvió a Jonás el clamor. Todo, como decíamos, estaba diseñado por Dios, orquestado por el Dios omnipotente y misericordioso, para que llegara al corazón de Jonás ese entonces. Yo quiero un entonces para mi vida. Y solo entonces, solo cuando llegó esa situación extrema, es que Jonás sintió convicción de pecado. Volvió en sí clamando al Señor por la salvación de su alma, en verdadero arrepentimiento. ¿Lo creéis? Amén. Porque es así como el Señor trata. Mis hermanos, han pasado 3000 años más o menos de la historia de Jonás y el gran pez. Y todo sigue igual. Y todo sigue igual. No ha cambiado la escena, no ha cambiado el escenario, no ha cambiado Dios, no ha cambiado la maldad del hombre, no ha cambiado las formas, todo sigue igual. Seguimos siendo hijos desobedientes y seguimos necesitando peces y tormentas para arrepentirnos. Somos así. En la mayoría de ocasiones necesitamos que Dios nos lleve al extremo para que volvamos en sí. Y gloria a Dios por todos los extremos que nos lleven al arrepentimiento. Gloria a Dios, aquello que nos provoca de nuevo el clamor para retornarnos al camino del arrepentimiento. ¿Están aquí? Escuchen esto porque esto puede salvarles la vida. Pero como siempre decimos cuando hablamos de este tema, sabemos que tanto el pez que traga como el pastor que busca y rescata son actos de amor de nuestro Padre Celestial. ¿Lo sabemos? Pero ¿no sería mejor que no hiciera falta? ¿No sería mejor que no llegáramos a ese extremo para rectificar nuestras vidas? Si sabemos lo que está bien, ¿por qué no paramos a tiempo? ¿Por qué esperamos hasta el último momento? ¿Por qué esperamos a la tormenta y al pez? ¿Por qué no hacemos caso a la voz del pastor que hoy nos dice, haz lo correcto, decide bien? ¿Por qué llegamos al extremo? ¿No sería mejor que nuestra situación no llegara a esos lugares, a esos momentos? Intenten no distraerse, por favor. Que simplemente con esa mano del pastor que te viene a buscar reaccionáramos. Sea como sea, el Señor en su misericordia nos atrae. Pero que vengan pastores y no tormentas y peces, ¿no creen? Pues que en ocasiones, incluso haciendo todo lo que toca, necesitamos así un pez en vez de un pastor porque Dios es soberano y sabe, y a veces haciendo lo correcto pasa lo que pasa, que se lo digan a Job. Pero si tengo en mi mano la posibilidad bíblica que me enseña que si hago lo correcto, la mano favorable de Dios me sustentará y no habrá falta ese castigo para rectificar mi vida, ¿no será mejor que paremos cuando estamos a tiempo? Si hoy tienes delante tuya la posibilidad de hacer lo bueno y lo malo, no hagas lo malo. Porque quizá para rectificarte de lo malo, el Señor no manda a un pastor, sino a un pez. Gloria al Señor por ambos, pero mejor que vengan los pastores a buscarnos, ¿no? Este arrepentimiento, este resultado, queda
evidenciado por una maravillosa oración que encontramos en los 8 versículos que siguen en este capítulo 2 del libro del profeta Jonás. Esta misma situación de arrepentimiento la encontramos en esta maravillosa oración que sigue. Permítanme, por favor, que haga una lectura entera y después pasaremos a analizarla un poquito por encima. Jonás capítulo 2, versículo del 2 al 9, y dice, escuchen esta oración, por favor. Y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Escuchen, por favor. Otra vez. Y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Amén a su palabra. Qué maravillosa oración, ¿verdad? Seguramente ya han podido notar que esta oración no solo es conmovedora y nos muestra una clara evidencia del arrepentimiento de Jonás, sino que podría perfectamente formar parte del libro de los Salmos. Perfectamente. Su composición, sus versos, su ritmo, su prosa, tiene todas las características de un salmo y por eso todos los comentaristas coinciden en que se deben considerar como tal. Y esto es así porque aunque la oración, escuchen bien y aprendan de la palabra, y esto es así porque aunque la oración se gestó estando Jonás dentro del vientre del pez, esta la escribió una vez fue vomitado en la isla de Nínive. Jonás en el vientre del pez no sacó un pergamino, tinta y empezó a escribir, estaba dentro del vientre del gran pez, sino que después él oró desde el vientre del gran pez en su mente, con como podía, clamó al Señor y cuando fue vomitado en tierra es que entonces escribió esta oración y este salmo que tuvo en experiencia y práctica en el vientre del pez. Jonás quiso expresar de la mejor manera, cual salmista, cual David, aquello que experimentó y aquel clamor que salió desde su alma, desde las profundidades del abismo, dejando por escrito para que todo el mundo lo leyera y conociera, tanto su miseria y su pecado, como la contundente y extrema también soberanía y misericordia de Dios. El contenido de esta oración es una mezcla entre los padecimientos físicos y literales como los padecimientos espirituales que el profeta estaba experimentando. En otras palabras, el profeta describe en esta oración, en este salmo, aquello que estaba aconteciendo tanto literalmente en su exterior a nivel físico y literal, como aquello que estaba aconteciendo espiritualmente en su interior. Por tanto, en sus versos podemos ver cómo a veces se refiere a algo físico y literal, en otras ocasiones se refiere a algo interno y espiritual, y en otras ocasiones una misma expresión puede hacer una perfecta alusión a ambos principios. Me refiero a lo que pasa afuera, pero al mismo tiempo también describo lo que pasa dentro. ¿Me siguen? En primer lugar, veamos un poco lo que el profeta habla en cuanto a sus padecimientos físicos. Leemos lo siguiente en los versículos 3, 5 y 6. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Notan? Como bien decíamos, aunque todo puede aplicarse, esto que acabamos de leído también a nivel espiritual, la descripción de Jonás
y sus padecimientos tienen que ver en estos versos con lo que padecía, sobre todo físicamente. Me echaste en medio de los mares, haciendo una clara alusión al momento en que fue arrojado por los tripulantes por la borda, rodeado por corrientes, golpeado por las olas, enredado por las algas, describiendo la condición de cualquier náufrago en medio de la tormenta, rodeado por el abismo, señalándonos no solo la profundidad en la que se encontraba, sino la oscuridad en la que estaba envuelto. ¿Han buceado, han bajado algunos metros alguna vez buceando en alta mar? Hermanos míos, se hace de noche. De noche se hace cuando entras un poquito bajo el mar. El sol ya no llega y la oscuridad aparece. Esta oscuridad es normal, ya que dice que descendió a los cimientos de los montes, haciendo alusión a que llegó a lo más profundo del mar, donde se asentaban las montañas. Dicen los expertos que las montañas más grandes de la tierra están debajo del agua. Uno mira el Everest y dice, ¿qué alta es la montaña? Pues debajo del mar hay montañas más altas. Y dice que descendió a los cimientos de los montes, donde se asentaban las montañas. Dios lo bajó en la boca del gran pez, en el estómago del gran pez. Y en esa condición deja claro que estaba convencido de que iba a morir, diciendo, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, de aquí es imposible que yo salga con vida. ¿Me siguen? Pero como venimos diciendo, Jonás no solo describe sus padecimientos y experiencias físicas, sino que sobre todo hace énfasis en sus padecimientos y experiencias espirituales. Y estos textos que acabamos de mencionar así también señalan ese aspecto espiritual. Pero fíjense lo que dicen las Escrituras, hablando directamente de lo que experimentaba en el alma. Verso 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. No al cuerpo, las aguas me rodearon. Jonás sentía el salpicar de las olas en su alma. El versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí. Versículo 4, entonces dije, desechado soy yo de delante de tus ojos. Noten que la descripción de su condición cambia en cuanto a lo que mencionamos antes. Ya no tiene que ver tanto con lo físico, sino más bien apuntando a lo espiritual. Podemos notar sin lugar a dudas de cómo Jonás intenta describir la situación que lo llevó su pecado. Cómo se sentía morir a causa de experimentar el castigo y el trato de Dios. Mi alma se siente morir. Dándose cuenta y asumiendo que fue su pecado el que le hizo estar desechado de los ojos de Dios. Es por eso que tiene que expresar que su alma estaba desfalleciendo. Aleluya. Pero entre todas estas expresiones hay una que lo define a la perfección y es la que encontramos en el versículo 2. Y el versículo 2 dice, desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol clamé. ¿Estamos aquí? No solo se nos dice que invocó a Dios desde la angustia, sino que especifica claramente dónde se sentía, dónde él se encontraba, dónde él percibía estar. Desde el seno del Seol clamé. Hemos explicado en diferentes ocasiones qué significa la palabra Seol. Sheol en hebreo, es el nombre que se le da al lugar donde van aquellos que fallecen, el lugar de los muertos. Eso es el Sheol. Nosotros conocemos más esta palabra por su nomenclatura tanto en latín, infierno, como en griego, Hades. Nos es más conocida Hades, infierno, que Sheol. Dicho de paso, o sea de paso, estas traducciones han generado mucha confusión a la hora de la interpretación bíblica, ya que se ha confundido infierno con lago de fuego.
y para nada tienen que ver el infierno con el lago de fuego, ya que el infierno apunta al Seol, al Hades, al lugar de los muertos, y el lago de fuego es el sitio que tiene preparado Dios, que aún no ha sido estrenado, para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que han renegado de la fe a lo largo de la historia. Por tanto, entendamos esto bien. Regresando a Jonás, podemos decir con seguridad que lo que él estaba experimentando, y de ahí su definición explícita con el Seol, era la misma muerte. Y no tanto física, que también, sino como una muerte espiritual. Se sentía morir en el alma. Esta forma de expresión es habitual en las Escrituras, en boca de los profetas y de los hombres de Dios. Para muestra un botón, Salmo capítulo 30, versículo 3, dice: «Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura». ¿Notan cómo el salmista expresa y utiliza el Seol para describir la condición de su alma y de su estado? Podemos ver cómo el rey David utiliza la expresión Seol como una hipérbole para enfatizar la situación y condición de su alma. Pues esta misma forma de expresión es la que utilizó Jonás para clamar al Señor desde el vientre del gran pez, haciendo una perfecta descripción de su condición espiritual y aquello que estaba experimentando. Y lo que deberíamos preguntarnos es, escucha, porque esto es para todos nosotros, que si nosotros nos sentimos así cuando pecamos. Clamamos, mi alma está en el Seol. Desde el Seol te clamé en angustia. ¿Nos sentimos así cuando pecamos? ¿Nos sentimos así cuando tomamos decisiones que nos van a vincular al pecado? ¿Nos sentimos así? Es cierto que la conducta pecaminosa de Jonás es más que evidente y temeraria, lo hemos estudiado durante estos días, pero también es cierto que aquello que sintió es un síntoma, escúchame bien, de un verdadero hijo de Dios. Porque una persona no puede pecar, no puede dar la espalda a Dios sin sentirse morir. Otra vez lo voy a decir, nadie puede pecar, nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios siendo suyo sin sentirse morir, sin sentir que cuando lo hace se percibe estando en el mismo lugar del sepulcro y del Seol. Hace poco nos hemos enterado de una noticia de un famoso predicador muy conocido que ha tenido que dejar el ministerio porque ha sido descubierto en adulterio. Las primeras noticias que nos llegaron es que por algún motivo, obviamente por descuido y lejanía de Dios, este hombre cayó puntualmente en este terrible pecado. Por tanto, creíamos que el Señor confrontó su espíritu y vuelto en sí, volvió, confesó su pecado, confesó esa terrible circunstancia que vivió, se arrepintió de sus pecados, dejó el ministerio para restaurar su alma. Y esto hasta aquí es síntomas de un verdadero hijo de Dios. Pero las noticias siguieron llegando y nos enteramos de que no fue así, sino que llevaba 5 años en adulterio. Al mismo tiempo que durante esos 5 años de adulterio seguía subiendo por el púlpito predicando. Seguía haciendo conferencias, seguía yendo a ministrar a las iglesias, seguía pastoreando, seguía estando vinculado a todo lo santo. No le daba nada hablar del pecado y del arrepentimiento, sabiendo que predicaba por la mañana y por la tarde cometía adulterio. Por tanto, de una situación puntual de arrepentimiento de un hijo de Dios, nos trasladamos a alguien que denota que Dios no ha hecho nada en él, porque es imposible hacer eso si Dios ha hecho algo en ti. Uno puede caer y marcharse y estar en pecado durante años y volver, pero tocar lo santo sin sentirse en el Seol, sabiendo que por la tarde vas a pecar, eso no lo puede hacer un hijo de Dios. Porque se siente morir, no lo puede soportar.
No puede mirar al cielo, se tiene que enfangar y meter su cabeza en el barro para seguir pecando, porque cuando mira al cielo muere, porque el Espíritu lo compunge para traerlo. Tenemos que entender, mis hermanos, que no solo nos alejamos nosotros como hijos de Dios por el del pecado, porque tenemos una orden de Dios delante de nosotros. No solo obedecemos porque hay una orden, obedecemos porque sabemos y hemos experimentado el dolor de pecar. Y no queremos volver a experimentar el defraudar a nuestro Padre Celestial. No solo siempre es la orden, algo robótico, no peco porque en el capítulo tal, versículo tal, Dios dice así, la teología de ese verso dice eso. ¿Qué va? Nos alejamos del pecado porque nos aleja de Dios si lo cometemos. Porque este sentimiento, esta sensación, su espíritu que nos confronta y nos contrista, y nos convence, y nos redarguye, y nos castiga, eso es lo que nos hace volver al Señor. Y esa es la definición la prueba más evidente de que Dios ha hecho la obra en el corazón de la persona. Por eso el cristiano, aunque puede pecar, no puede practicar el pecado. No puede hacerlo de continuo como si nada pasara y cada vez que ocurra caer en la misma. Porque no puede hacerlo, porque el Señor ya se ha encargado de poner los mecanismos internos para que no se cometa ese pecado. Pero esta oración, recta final, no solo contiene la descripción de sus padecimientos y experiencias físicas, o la descripción de sus padecimientos y experiencias espirituales, o el clamor desesperado de un hijo de Dios sufriendo las consecuencias del pecado, sino que contiene una respuesta llena de misericordia de parte de Dios. Porque nunca habrá clamor verdadero sin respuesta. Lo voy a volver a repetir. Nunca habrá clamor verdadero sin respuesta. Eso nos debería llenar de gozo y de consuelo. Nunca te va a desechar el Señor. Nunca. Por muy mal que nos hayamos comportado, cuando llegas a Él arrepentido, Él te recoge. Por eso dice el versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Verso 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mas tú saciaste mi vida, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Señor, Dios mío, le suena también al Salmo de David, ¿verdad? Mesiánico, no dejaste que tu santo vea corrupción, ¿verdad? Pero dice, sacaste mi vida de la sepultura. O el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¡Aleluya! Podemos ver claramente que en estos versos, como por un lado Jonás no esconde su condición de pecador desechado, podemos ver como desde su condición clama al Señor, sabiendo que Él es el único que puede rescatarlo de esa situación en la cual se encontraba. Y podemos ver que a pesar de todo, incluso a pesar de estar en esa condición, tenía una seguridad perfecta como hijo de Dios, que aunque en el presente estaba desechado, el arrepentimiento lo llevaría a contemplar en un futuro su santo templo. Jonás describía su condición actual, pero también deja una clara evidencia de la confianza plena de su condición futura por causa del arrepentimiento. Dice, desechado soy ahora, pero dice, mas aún veré tu santo templo después. Dejando claro que estaba seguro de que quizá moría. Voy a morir físicamente. Me vas a quitar la vida y clamo desde el Seol,
pero aunque hoy soy desechado y sufro el juicio, sé que veré tu santo templo. Porque Jonás sabía en quién había creído, quién era su Dios, y aunque recibía el castigo y entendía que lo merecía, sabía que Dios es un Dios de misericordia. Sigue orando Jonás y el verso 9 señala posiblemente la condición que recién había sucedido en el barco antes de ser arrojado. El verso 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Señalando lo que ocurrió en el barco, pero meditando bien en este verso, no señalaba esas vanidades ilusorias, no señalaban tanto a la tripulación pagana que adoraba a sus dioses y tiraba a los enseres e intentaba mover la nave a tierra. Esas vanidades ilusorias probablemente señalaban a su propia condición. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, hablando de su propia condición, de su propia vanidad ilusoria, de lo difuso que estaban sus propios pensamientos por su desobediencia. Pero, dice el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Señalando sus ruegos y súplicas, sacrificios de alabanza. ¿Acaso creen que necesitaba un altar en el vientre del pez? ¿Hola? ¿Acaso creen que Jonás no podía arrepentirse porque no tenía los utensilios sacerdotales? No había altar, no había animal, no había incienso. ¿Qué es más? ¿El altar o Dios? Él no necesitaba el altar. Usted es el altar. ¿Están aquí? Usted es el altar y en el lugar donde se encuentre no necesita un pastor, no necesita una iglesia, no necesita hermanos, no necesita nada, solo necesita un corazón contrito y pedirle al Señor sacrificando alabanza desde su boca. Dice el nuevo, pagaré lo que prometí. Posiblemente haciendo alusión a que la desobediencia que lo llevó aquí se tornará en obediencia. Lo que prometí orando, te volveré, iré a Nínive, Señor. Regresaré, retomaré la labor que tengo que hacer. Y concluyendo de la mejor manera posible, el mismo verso 9 dice, la salvación es del Señor. Amén. Porque la salvación no es de nadie más. Yo a usted no le salvo. Yo a usted, que no le salvo yo. Que no le salva el lugar. Desde aquí se ministra a Dios. Y hay que estar aquí, pero es Dios, porque la salvación viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y tras esta oración, tras el sufrimiento, tras el castigo, tras el trato y ese clamor, Dios respondió salvándole. Y dice el verso 10, y terminamos. Y mandó el Señor al pez, después de 3 días y 3 noches, y lo vomitó a Jonás en tierra. Amén. Jonás orando, Dios contestando. Jonás clamando desde el castigo y el trato, y Dios respondiendo. Mandando al pez, te mandé a que te lo tragases, trágatelo, pero no lo digieras. Trágatelo, pero no es tu alimento, te vas a convertir en casa. Un submarino de tiempos atrás. Y ahora llévalo a tierra. Como pueden ver, todo comienza, se desarrolla y termina bajo el control soberano y misericordia de nuestro Señor. ¿Lo han visto? Jonás huyendo, los marineros inquietos, los mares revueltos, los peces comiendo, los profetas clamando, pero Dios sentado en su trono tranquilo dirigiéndolo todo. Porque es así como funciona la vida de Dios. Es así como Dios ha diseñado el plan. Todos aquí nos movemos, pero a Dios nada le sorprende. Todo está dirigido y administrado por su soberana voluntad. Muchos de nosotros recibiremos trato de pastor.
Otros de nosotros recibiremos a los peces tragándonos, pero todos, si somos suyos, llegaremos a tierra porque Dios ha dado la orden. Porque Dios está en control de todo. Y aunque haya muchos movimientos, siempre la salvación, corrección, dirección, trato, camino, procede del Señor que ha hecho los cielos y la tierra. Él sea la gloria por siempre. Inclina tu cabeza y vamos a orar.